era que nosotros habíamos dicho, ya habíamos definido que el momentum era el generador de traslaciones, ¿cierto? Entonces, y para nosotros poder, vamos a terminar con esto ya el capítulo uno. Y entonces ya para la próxima semana, entonces plantear los ejercicios del capítulo uno que tienen que ver con las representaciones continuas, ¿sí o no? Eh, hay dos cosas importantes que tenemos que discutir. La primera cosa, entonces son dos, básicamente dos temitas pequeños. La primera cosa es la representación del operador momentum en la base de posición. Representación del operador momentum en la base de posición. Esa es la primera. La segunda, transformación de cambio de base entre la base de posición y la base de momento. Entonces son dos temas importantes. Voy a comenzar con el primero entonces. Básicamente, nosotros habíamos planteado que el generador de traslaciones infinitesimales L evaluado en dx' era igual a 1 menos I sobre H barra por el generador, ¿cierto? Que pues sencillamente K, nosotros habíamos dicho que ese K debería de tener dimensiones de momentum sobre H barra para poder que eso diera, obviamente, de X, ¿cierto? Entonces, entonces teníamos acá menos I sobre H barra por el operador momentum por dx'. Este es el generador de traslaciones infinitesimales de X', ¿cierto? Ahora vamos a mirar a ver qué pasa si nosotros operamos con este operador sobre un estado arbitrario alfa y después representamos ese estado en la base de posición. Ese es el truco. Entonces L de dx' actuando sobre alfa es igual a 1 menos I sobre H barra por el operador momentum por dx', actuando sobre el ket de alfa. Eh, mm, y ese ket de alfa, entonces lo vamos a representar en la base de posición. Entonces, ¿cómo queda eso? Nosotros vimos, obviamente, el lunes que esto puede representar como la integral sobre dx', ¿cierto? No coloquemos, a ver, para que no haya una ambigüedad acá, porque esto puede prestar por una ambigüedad. Vamos a hacer esto de esta forma. Consideremos simplemente una traslación delta x', no de x', delta x', porque esto puede prestar por una ambigüedad acá. Entonces, esto queda como 1 menos I sobre H barra por el operador momentum por delta x', actuando sobre el ket de alfa. Esto es igual a 1 menos I sobre H barra por el operador momentum por delta x',
por la integral sobre dx', el bracket entre x' y alfa, por el que dx', ¿cierto? Muy bien. Entonces nosotros, obviamente, podemos introducir eh, bueno, trabajemos esto de esta forma. Esto es L de delta x'. Lo introducimos en el estado. Esto queda la integral sobre dx' del bracket entre x' y alfa por L de delta x', actuando sobre el que de x'. ¿Sí o no? ¿Cómo queda esto? Esto queda integral sobre dx'. ¿Sí o no? De el que de x' más delta x' por el bracket entre x' y alfa. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Vamos a hacer acá el cambio de variable que hicimos ayer. Digamos que x doble prima es igual a x' más delta x'. Por lo tanto, x' es igual a x doble prima menos delta x'. Y dx' queda igual a dx2', ¿cierto? Y simplemente hacemos este cambio de variable escalar, delta x' lo hacemos delta x2'. No hay ningún problema. No importa. Bueno, entonces eso significa que este operador actuando sobre el estado alfa, tú lo vas a poder reescribir de esta forma. 1 menos i sobre h barra por el operador momentum por dx', actuando sobre el kit de alfa después de haber hecho ese cambio de variable, queda como la integral sobre dx2'. Aquí veo que esto es delta x'. Bueno, delta x2', pues porque hicimos ese cambio ahí. Esto queda por el que de x2', después del cambio de variable, y esto queda por el bracket entre x2' menos delta x2' y alfa. Como simplemente son variables de integración, pues obviamente uno simplemente podría escribir esto como de esta forma. 1 menos i sobre h barra, operador momentum por delta x', actuando sobre el que de alfa, integral sobre dx' del que de x2' por el bracket entre, perdón, ahí volvemos a cambiar de variable, o sea, el que de x' por el que de x' menos delta x', el bracket entre eso y alfa. Ahora, esto es lo que nosotros tenemos acá. Digamos que muy claramente, esto es una función de onda, ¿cierto? Simplemente que es una función de onda trasladada, o sea, que es una función trasladada, ¿sí o no? El bracket entre x' menos delta x' y el que de alfa, esto es como una función de onda, correspondiente al estado alfa, pero evaluada en x' menos delta x'. Lo que nosotros queremos hacer es hallar una relación, dame cuidado, esto es una relación entre esta función de onda que tengo acá y la función de onda en x'. Serie de Taylor, ¿sí o no? Entonces, básicamente, yo voy a decir f de x
es igual a f de x sub 0 más la derivada de f de x con respecto a x evaluada en x sub 0 que multiplica a x menos x sub 0, por ejemplo, ¿cierto? Continúo, más 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada de f de x con respecto a x evaluada en x sub 0 que multiplica a x menos x sub 0 al cuadrado y puedo seguir, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer a x, yo lo que quiero saber es cómo expresar x menos delta x, por ejemplo, ¿cierto? Eso es básicamente lo que, por ejemplo, yo quisiera hacer. Listo. Entonces, si yo quiero hacer eso, entonces yo digo lo siguiente. Para expandir en Taylor, voy a expandir en Taylor la función de onda si alfa de x' menos delta x'. Esto básicamente va a ser si alfa de x' en Taylor menos delta x' por la derivada, ¿cierto? De si sub alfa de x' con respecto a x'. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que yo hice? Simplemente consideré este primer término de acá y este término de acá, ¿cierto? Quiero saber cuánto vale este término, que sería x sub 0, sería x menos x', ¿cierto? Entonces yo simplemente paso este otro a restar acá y me queda entonces menos delta x' siendo x menos x sub 0 delta x', ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que yo tengo ahí. Una vez yo puedo expresar la función de onda trasladada de esta forma, entonces básicamente en brackets, ¿qué me queda a mí en brackets? En brackets me queda que el bracket entre x' menos delta x' y alfa es igual al bracket entre x' y alfa, que es este de acá, menos delta x' por la derivada con respecto a x' del bracket entre x' y alfa. ¿Sí o no? Esto es relativamente sencillo, pues, ¿sí o no? Tampoco hay que psicoanalizar mucho la situación. Eh, Ahora vamos a reemplazar, podemos reemplazar esta expresión que tenemos acá. Podemos venir y reemplazarla por acá, ¿cierto? ¿Qué teníamos ahorita? Teníamos este operador actuando sobre alfa, era igual a esta integral, que ya la podemos expresar en términos de la serie de Taylor, o sea que esto queda como un menos i sobre h barra por el operador momentum, ¿cierto? Por delta x' actuando sobre el ket de alfa, igual a la integral sobre dx' del ket de x' por el bracket entre x' menos delta x' y alfa. Pero eso ya lo podemos escribir en Taylor. O sea que esto es quién, esto es el bracket entre x' y alfa, sí o sí. Eh, Menos delta x' por la derivada con respecto a x' del bracket entre x' y alfa. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. A ver. Vamos a ver cómo queda esto expandido. Esto queda como la integral sobre dx' del ket de x'
por el bra de x' por el ket de alfa. Pero esto acá no es otra cosa que la resolución de la identidad, ¿sí o no? O sea que eso simplemente da alfa. Ahora con la segunda parte de la integral menos la integral sobre dx' del ket de x' por la derivada con respecto a x' del bracket entre x' y alfa por delta x', ¿sí o no? Entonces esto queda igual al ket de alfa menos la integral sobre dx', el ket de x' derivada con respecto a x' de el bracket entre x' y alfa por delta x'. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué más podemos hacer ahí? A ver. Esto era igual a ¿quién? Era igual a esto de acá. Entonces expandimos eso ahí. Esto es alfa menos I sobre H barra por el operador momentum por delta x' actuando sobre el ket de alfa. Estos se cancelan en ambos lados, ¿cierto? El menos se va con este menos y este delta x' con este delta x'. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda que el operador momentum, ¿sí o no? Actuando sobre el ket de alfa, realmente es igual a menos I sobre menos IH barra por la integral sobre dx' del ket de x' por la derivada del bracket entre x' y alfa con respecto a x'. Esa es la representación, escuchen muy bien esto, chicos, esa es la representación del operador momento en la base de posición. Listo. Acá, obviamente, esto es una representación de operador, ¿sí o no? Esto es lo que sucede cuando el operador momentum actúa sobre el estado alfa. Esto va a tener que ver de alguna forma con la derivada con respecto a x' de la función de onda asociada con el estado alfa multiplicada por el ket, ¿sí o no? Ojo cuando ustedes les digan que el operador momentum es algo como es igual a menos IH barra por el gradiente, ¿sí o no? De la función de onda, no el gradiente, simplemente un gradiente. Esto técnicamente hablando no es verdad, ¿sí o no? ¿Qué es lo que es verdad? Lo que es verdad es esto que yo tengo arriba. Simplemente es una representación diferencial. ¿De dónde sale esa representación diferencial? Ya les voy a mostrar. ¿Qué es lo que es verdad? Si ustedes obtienen, ahora vamos a proyectar. Recuerden que el resultado de un operador actuando sobre un ket es otro ket. Ese ket lo vamos a proyectar sobre un ket en la base de posición, es decir, vamos a calcular esto. El bracket entre x2' y alfa del operador momento, ¿cierto? ¿Y esto cómo queda? Esto quedaría como menos IH barra integral sobre dx', el bracket entre x2' y x', porque obviamente yo el ket lo puedo introducir dentro de la integral ya que no depende de x', ¿cierto? ¿Ves? Pero que aquí me faltó la derivada. Esto es la derivada del bracket entre x' y alfa, que es la función de onda con respecto a x'. Esto da un delta i, ¿cierto? O sea que esto es menos IH barra integral sobre dx' por delta de x' menos x2'
por la derivada de x', del bracket entre x' y alfa con respecto a x'. Integramos esa delta, y entonces como nos queda esto, menos IH barra por la derivada de x' del bracket entre x' y alfa con respecto a x'. Esto sí es verdad, ¿sí o no? Eso significa que si fuera un operador vectorial, para un operador vectorial, entonces nosotros obtendríamos lo siguiente. Obtendríamos el bracket entre entre la base de posición y una base arbitraria alfa, que es un ket arbitrario, del operador momentum vectorial. Esto sería igual a menos IH barra por el gradiente, ¿cierto? De el bracket entre x' y alfa. De ahí es donde funge la idea de esos libros, obviamente que distorsionan la idea que nosotros tenemos de la mecánica cuántica, de que mm, el momentum, la representación es esta. Eso realmente no es cierto. Lo que es cierto es que el momentum, los valores, los elementos matriciales del operador momentum entre un estado alfa y una base de posición son estos. Si a esto lo que usted le llama, si a los elementos matriciales que están ahí, usted les está llamando el operador momentum otra cosa, y eso no es estrictamente cierto, ¿sí o no? Podríamos decir nosotros que si nosotros queremos calcular, obviamente, el elemento matricial del momentum en la base de posición, esto sería menos IH barra, ¿cierto? Por el gradiente del bracket entre x' y x2'. Se supone que estos son en 3 dimensiones, ¿cierto? Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ya voy, un segundo. O sea que esto es menos IH barra, gradiente de delta 3 de x', vector menos x2' vector. Dígame, Joan. Ese producto interno que tenemos ahí en la derivada, o sea, dice la derivada del producto interno entre x' y alfa, arriba, donde está en azul, eso no da una constante. Y pues la derivada con respecto a eso debería dar cero, ¿no? Creo, ¿no? No, no, porque esto es la función de onda. Recuerde que eso es lo que hemos visto esta semana. Esta sería la función de psi sub alfa evaluada en x'. O sea que es una constante, es una escalar en términos de que no es un operador, ¿cierto? Pero ella de todas formas queda representada en la base sobre la que usted está proyectando. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro, queda en términos de x'. O sea que esta derivada no da cero. Ah, listo, sí, sí, no, es que me quedé pensando en el producto interno. Pero ya, gracias. No. Entonces, pero no, pues está bien, pues. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera hallar los elementos matriciales del momento entre dos estados arbitrarios? Entonces, la pregunta sería, por ejemplo, ¿cómo evaluar el bracket entre beta y alfa?
y en dos estados arbitrarios del operador momento. ¿Cómo evaluamos esa vuelta? Bueno, pues básicamente lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. A ver. El bracket entre beta y alfa del operador momentum. Tenemos aquí este bracket, este bra de beta y el operador momentum actuando sobre el ket de alfa lo tenemos acá, ¿cierto? Esto queda como menos IH barra por la integral sobre dx' por el ket de x' por la derivada del bracket entre x' y alfa con respecto a x'. ¿Sí o no? Introduzco este estado dentro de esa integral. ¿Cómo queda esto? Esto queda como menos IH barra por la integral sobre dx' de, eh, de dx' del bracket entre beta y x' por la derivada del bracket entre x' y alfa con respecto a x' y esto queda como menos IH barra integral sobre dx' de la función de onda asociada al estado beta conjugada ahora en x' por la derivada de la función de onda asociada con el estado alfa ahora en x' con respecto a x'. ¿Sí o no? Resulta que es lo que esos libros medio carranchiludos le enseñan a uno. De aquí es de donde surge todo esto. ¿Y por qué lo enseñan así? La razón es que ellos creen que le hacen un bien al mundo enseñando la mecánica cuántica de la forma más sencilla posible. Y la verdad es que si algo sencillamente es complicado, fin de la historia, ¿cierto? Pero uno no debería de confundir para tratar de popularizar algo, lo debería enseñar al derecho, para que la gente aprenda las cosas con su estructura formal y después pueda formalizar nuevas teorías, ¿sí o no? De nada nos sirve a nosotros enseñar algo como no es porque realmente estamos propagando una falsa noción sobre la mecánica cuántica. Entonces no es una buena idea. Pero, ¿qué es lo que ellos hacen esto? Lo que yo estoy haciendo acá es completamente formal. Pero entonces usted tiene integral sobre x' si sub beta asterisco de x', que es una función de onda. Y aquí va a tener menos IH barra por la derivada con respecto a x'. Aquí esto actuando sobre C sub alfa de x'. Y como obviamente el momentum se entiende que está actuando sobre el estado alfa, entonces, ¿qué es lo que dicen acá? Ellos dicen, esto es el bracket. Y primero que todo, no. Primer error, no especifican en qué base está calculando este bracket, ¿cierto? Este bracket, esto es la integral sobre dx, ¿cierto? De la función de onda asterisco de x de menos o de h barra, por ejemplo. Ellos dicen h barra sobre i. Esto es muy común. Por la derivada con respecto a x de la función de onda. Esto es lo que ustedes encuentran en esos libros. O sea, acá hay varios errores conceptuales. Esto realmente solo es así si usted está calculando el momentum o los valores matriciales del momentum en la misma base, ¿cierto? Sino estas dos funciones de onda están asociadas a estados diferentes, ¿cierto? Pero ¿cuál es el otro problema? Viene de acá. Este es el problema más grave, diría yo. Que de acá entonces funge la idea
de que el operador momentum se puede representar que esto es el momento. Esto no es cierto. Ese es, obviamente, esa es la representación diferencial de los elementos matriciales del operador momento. Eso es en la base de posición. Eso es muy diferente. ¿Sí o no? Entonces, eh, por eso es que uno no se va ni con el Cetili, ni con eh, el Griffiths. El Griffiths tiene unos capítulos chéveres al final. A mí me gustan los capítulos, pero yo eso solamente se lo sugiero a una persona que ya sabe mecánica cuántica, que ha aprendido mecánica cuántica o con el Sakurai o por ejemplo con bueno, es que esos libros antiguos utilizan mucho funciones de onda. Yo para aprender mecánica cuántica obviamente me ceñiría única y exclusivamente al Sakurai, ¿sí o no? No más. Para que uno pueda aprender esta estructura formal e interpretar esas reinterpretaciones de los otros autores, que son de por sí tan malas, ¿cierto? Entonces, pero en definidas cuentas, lo que uno debe de tener en mente es esto. Los elementos matriciales del operador momentum en estas bases. Esto es igual a la integral sobre x' de la función de onda asociada al estado beta asterisco por la derivada de la función de onda asociada al estado alfa con respecto a x', ¿cierto? Y entonces te digan, no, yo quiero escribir esto en forma de operador. Bueno, muy bien, ¿no? Un operador diferencial, pues, ¿sí o no? Ah, bueno, me faltó el h barra, entonces acá sería h barra sobre i por la derivada con respecto a x' por la función de onda evaluada en x'. Eso es realmente lo que uno tiene, ¿cierto? Y así es como se trabaja con representaciones continuas. Es muy útil y va a ser muy útil cuando nosotros, por ejemplo, vayamos a obtener la ecuación de Schrödinger. Va a ser supremamente útil estas identidades. Entre la base de posición y una base arbitraria alfa, el operador momentum a la n se puede representar así como menos IH barra a la n por la enésima derivada del bracket entre x' y alfa con respecto a n, x', perdón. Y este mismo que yo escribí acá, ¿sí o no? Exactamente el mismo. Pero para el momentum a la n, se puede demostrar que se obtiene así o queda así. Esto es integral sobre dx', si sub beta asterisco de x', ¿cierto? Por menos i h barra a la n, derivada enésima con respecto a x' de la función de onda asociada con el estado alfa evaluada en x', ¿cierto? Entonces esto es lo que uno tiene. Es posible que se les ponga a demostrar esto, por ejemplo, ¿cierto?
¿Sí o no? Ahora, más fácil, yo creo que les pondría a mostrar lo siguiente, ¿cierto? Nosotros ya hablamos de la función de onda del momento. Función de onda en el espacio de momento. Esto lo hicimos el lunes, ¿sí o no? Entonces, nosotros definimos el problema de autovalores para el operador momento, ¿cierto? Definimos obviamente la condición de ortonormalidad para el operador momento, o sea, el bracket entre P' y P2' es igual a delta de P' menos P2'. Definimos obviamente la relación de completitud como eh, la integral sobre P' del ket de P' por el bra de P', ¿cierto? ¿Qué más definimos? Definimos eh, la probabilidad para encontrar una partícula con momentum entre P' y P' más D'P', ¿cierto? ¿Cuál es esa probabilidad? Esa probabilidad para encontrar una partícula en la región del momentum P', P' más D'P'. Esta probabilidad no era otra cosa que la magnitud al cuadrado de la proyección de alfa sobre el estado P' por diferencial de P', ¿cierto? Y obviamente cuando usted integra eso entre menos infinito y más infinito, va a darle 1, ¿sí o no? Eso también lo demostramos. Y definimos la función de onda asociada con el estado alfa, pero en el dominio del momentum como el bracket entre P' y alfa. Idéntico al caso de la posición, ¿cierto? Entonces, obviamente, eh, mm, esto por una representación continua, ¿cierto? ¿Cómo demostramos que esto era una probabilidad? Eso lo hicimos de dos formas. Tú puedes coger y decir, listo, entonces la integral de P probabilidad para encontrar un electrón con momentum entre P' y P' más de P'. Recuerden que esto en continuo tiene que ser así, ¿cierto? Debe de ser así. ¿Por qué? Si esto no es así, eso significa que usted puede determinar el momentum de una partícula con máxima precisión y eso es imposible, ¿cierto? No en mecánica cuántica. Entonces esto sería igual a la integral sobre dp' del bracket, ¿cierto? Entre alfa y p' por el bracket entre p' y alfa. Más sin embargo, esto se puede expresar como el bracket entre alfa y alfa de la integral sobre dp' del ket de p' por el bra de p', ¿cierto? Y esto simplemente es la resolución de la identidad. Por lo tanto, ¿esto cómo queda? Esto queda el bracket entre alfa y alfa del operador 1, lo que es igual al bracket entre alfa y alfa. Y como el estado alfa de estar normalizado en mecánica cuántica de sistemas cerrados, esto es igual a 1. Ahí demostramos obviamente que la integral sobre esa probabilidad da 1. ¿Sí o no? Eh, obviamente, esto después expresar en términos de funciones de onda, porque la integral sobre dp' de el bracket entre p', a ver, entre alfa y p' por el bracket entre p' y alfa, que era lo que teníamos arriba. Esto no es otra cosa que la integral sobre
de P' de la función de onda asociada con el estado alfa, asterisco lo da en P' por la función de onda asociada con el estado alfa. En P', esto es igual a la integral sobre P' de la magnitud al cuadrado de la función de onda asociada con el estado alfa lo da en P' al cuadrado, ¿cierto? Y eso es 1. Esa magnitud de la función de onda al cuadrado, entonces obviamente está jugando un papel de distribución de probabilidad, tanto en el caso de la posición como en el caso del momento, ¿sí o no? Es acá, digamos, donde cuando nosotros ya hemos trabajado con la representación del momento, como lo hicimos hoy, hemos trabajado con mm, hemos trabajado con el operador traslación, hemos recapitulado la función de onda del momento. Para terminar toda esta historia, las representaciones continuas, nos falta algo y poder comenzar con dinámica. Cuando yo pensaba ver el átomo de hidrógeno antes, pero es mejor que vamos primero a la ecuación de Schrödinger. Vemos Schrödinger y entonces vemos el átomo de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, eh, a ver, acá, mm, ¿qué es lo que realmente a nosotros nos falta para tener una información completa de las representaciones continuas? Pues básicamente nosotros ya sabíamos que tenemos una base beta, por ejemplo, bueno, una base B', que es autovectora de un operador B, y tenemos una base alfa A', que es autovectora de un operador A. Nosotros podemos transformar entre estas dos bases, ¿cierto? Siempre y cuando podamos determinar un operador U que transforma entre las bases. Y nosotros demostramos que ese operador de transformación de cambio de base lo podíamos expresar como la suma, por ejemplo, sobre de un B acá, B super M, por un bra de A super M, ¿cierto? Nosotros queremos determinar una transformación similar para las representaciones continuas. Con esto termino, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conectamos la representación espacial y la representación del momento? ¿Sí o no? Conexión entre la representación espacial y la representación del momento. Y obviamente, acá la cosa es de este tamaño. Para yo hallar, observen una cosa. Acá de alguna forma nosotros vamos a tener que conocer el bracket entre B y A, ¿cierto? Para poder, digamos, hallar los elementos matriciales de ese operador de cambio de base. Cuando nosotros estamos pensando en esto, realmente es que en qué estamos pensando. A ver, un segundo que se me traba esta vaina acá. Estamos pensando en que requerimos esta función, requerimos conocer
el bracket entre X' y P'. Listo. Para eso, nosotros decimos, vamos a calcular el bracket entre X' y esta base P' del operador momento. Listo. Y nosotros ya sabemos cómo hacer eso porque lo acabamos de ver hoy, ¿cierto? Más sin embargo, también sabemos que esto es un problema de autovalores, o sea que esto como quedaría, esto se quedaría como el bracket entre X' y P', pero una vez aplicamos P' sobre el que P' nos da el autovalor P'. Como eso es un número, lo puedo sacar de ahí y ese bracket, por lo tanto, nos da P' por el bracket entre X' y P', que es realmente la función que tenemos acá. Típicamente nosotros queremos una función. Lo que estamos diciendo es que queremos hallar una ecuación diferencial para cada función. Ahora, esta es una forma de evaluar ese bracket. La otra forma de evaluar ese bracket es obviamente con la expresión que nosotros habíamos obtenido por acá. Esta expresión de acá. ¿Sí o no? Entonces, pero obviamente si particularizamos para la base de posición habíamos obtenido esto. Que en la base de posición era menos IH barra por la derivada del bracket entre X' y ese ket que está ahí con respecto a X'. Pero en este caso el ket es un ket, un autoket del operador momento. Por lo tanto, realmente, esta parte de acá también se puede expresar como menos IH barra. ¿Sí o no? Por la derivada con respecto a X' del bracket entre X' y P'. Si igualamos, vamos a igualar. Entonces nos queda P' por el bracket entre X' y P' es igual a menos IH barra por la derivada del bracket entre X' y P' con respecto a X'. Eso significa que ya tenemos una ecuación diferencial para ese bracket. O sea, ya tenemos una forma de hallar ese bracket, ¿cierto? Muy bien. Eh, Más sin embargo, acá vamos a tener un problema. Cuando nosotros solucionamos esto, ustedes les dejo esto para que lo demuestren durante el fin de semana. Y les recomiendo tajantemente que hagan la demostración. Esto es igual a una constante de normalización n por la exponencial de i sobre h barra por el autovalor p' de ese ket p' por el autovalor x' del ket x', ¿cierto? Esta función que es la que yo quería hallar, realmente nosotros vamos a demostrar que esta es una función que nos sirve para cambiar de base entre la posición y el momento. Pero para eso tenemos que hallar n, ¿cierto? Pista. ¿Cómo hallar n? Ustedes tienen esto. Consideren el bracket entre x' y x2'. Este bracket tiene que dar delta x' menos x2'. Esta es la primera pista. Y la segunda pista que les doy es que este bracket lo pueden calcular de esta forma. Obviamente, si ustedes quieren relacionar de alguna forma este bracket que tenemos acá con esto que les acabo de dar, lo que ustedes tienen que hacer es que tienen que determinar en qué base van a expandir ese 1.
Y de acá pueden obtener esa constante de normalización, ¿cierto? Después, lo único que necesitan hacer es escribir el bracket entre x' y alfa, que esa sería la función de onda espacial, ¿cierto? En estos mismos términos. Esto les va a dar la transformación de cambio de base. Intenten hacer esto el fin de semana, por favor. Como les digo, se los recomiendo seriamente que lo intenten hacer y que se esfuercen haciéndolo. Listo. Quedamos así, chicos. Listo, profe. Bueno, espere, guardemos esto. A ver. Momentum. Y esto lo vamos a colocar spatial basis. Bueno, jovencitos, entonces que pasen una buena noche. Entonces nos vemos el lunes en clase, listo. Bueno, profe, hasta luego. Chaito. Que descanse, Joan. Nos vemos mañana, pues. Chao. Chao, profe.